ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, escuchábamos a la ministra de Transición Ecológica porque de ecología va la cosa en el día de hoy, al menos era el pretexto por el que en su día se arrancó con una campaña muy evidente para colocar a España como punta de lanza del desarrollo de tecnologías relacionadas con la energía renovable. Esos fueron los polvos de donde llegan los lodos que hoy estamos recogiendo en estos laudos internacionales. Por eso he pedido a mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, ¿qué tal? He pedido a Rubén que trate de hacernos el itinerario cronológico de cómo se desarrolló toda esta, pues todo este problema, toda la problemática relacionada con las subvenciones a las energías renovables. ¿Dónde se gestó el problema? ¿Cuál fue la solución que se buscó? Los resultados de esa solución o las consecuencias de esa solución y los problemas derivados de que no se atiendan a esas consecuencias en el día de hoy. Pero Rubén, todo tuyo. ¿Cuándo empezó el problema? Pues para irnos al origen del problema hay que remontarse a la etapa de Rodríguez Zapatero al frente del gobierno, allá por 2007, porque fue en mayo de este año cuando el ministro de Industria, por aquel entonces era Miguel Sebastián, aprobó o anunció que se iba a dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables para potenciar el uso y la expansión en España de la energía que se llama verde, tradicionalmente. Entonces, de esta forma, el gobierno lanzó esta medida con el objetivo de instalar en 3 años una potencia de 400 megavatios en energías verdes, en renovables. Lo que sucedió es que 3 meses después ya se había alcanzado el 85% del objetivo y solo un año después se sobrepasaron los 1.000 megavatios de energías renovables. Por tanto, entre 2007 y 2012 se llegaron a instalar casi 20.000 megavatios. De los 400 que era el objetivo que se buscó en esa primera instancia. Eso es. Y si te parece, escuchamos a Rodríguez Zapatero hablar de estas medidas que pusieron en marcha en estos años. Os invito a vosotros y a todos los ciudadanos a actuar con urgencia, a poner este país al frente del reto de ganar la lucha contra el cambio climático. El sector de las energías renovables, del que somos líderes, energía eólica y en energía solar, también doblará su peso. Bueno, pues es verdad que en aquella época fue el gobierno de Rodríguez Zapatero quien se propuso, quienes tenemos memoria le recordamos en mítines y cada vez que tenía ocasión, poner a España como ejemplo del desarrollo de este tipo de energías. Pequeño detalle, hoy prácticamente quien más quien menos habrá sopesado la posibilidad de instalar una placa en el solar o unas placas solares en su vivienda unifamiliar o en su edificio de viviendas o en su urbanización y sabrá o por haber visitado alguna gran almacén de estos de bricolaje habrá visto los precios de las placas. Hoy se pueden encontrar placas fotovoltaicas de una calidad bastante buena por menos de 100 euros. Claro, lo que no saben es que cuando Zapatero se empeñó en que España fuera líder en el desarrollo de tecnologías renovables, esas tecnologías eran extraordinariamente caras. ¿Por qué? Pues porque estaban comenzando su desarrollo tecnológico. Y lo que sucedió entonces fue que al desarrollar esta política de subvenciones, este empeño por ganar la batalla al cambio climático, que quería que España fuera las principales, ¿qué sucedió? Bueno, pues que con el dinerito de todos los españoles, con nuestros impuestos, se subvencionó la producción de las energías renovables en el momento más caro de su curva de desarrollo tecnológico. El mundo hoy disfruta de energías renovables mucho más baratas gracias, entre otras cosas, a que los impuestos de los españoles pagaron esa curva de desarrollo, generando un déficit de tarifa extraordinariamente alto. Rubén. Efectivamente, ya en 2010 el gobierno comenzó a aplicar recortes a las primas de las renovables. La razón principal, el déficit del sector eléctrico español que se había generado. Y en este sentido pues se aplicaron varias reformas. Pero ya sería en 2012, con Rajoy al frente del Ejecutivo, cuando se decidió cambiar totalmente las reglas y eliminar las primas a las nuevas instalaciones de plantas de cogeneración, renovables y residuos. Y fue en concreto el ministro de Industria, José Manuel Soria,
quien aseguró que la medida se aplicaría con carácter temporal y lo anunciaba de este modo. Ha sido aprobado bajo la denominación de suspensión de los procedimientos de preasignación, de retribución y la supresión de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía de cogeneración renovables y en base a residuos. Hay, en primer lugar, un objetivo inequívoco de todo el Gobierno, que es, como ha dicho la señora vicepresidenta, disminuir el déficit público. Y ninguna política del Gobierno es ajena a este objetivo. En tal sentido, la política energética no es una excepción. Ahí era el momento en el que en 2012 se anunciaba esa retirada de primas a las renovables, entre otras cosas porque uno de los problemas que afrontaba España es que el sistema eléctrico había generado un déficit de tarifa que rondaba o superaba los 70.000 millones de euros. Ese problema era un problema de primer orden, y era un problema de primer orden que tenía que ser pagado, y se pagaba, y de hecho todavía hoy pagamos, si no recuerdo mal, todavía hoy queda parte de ese pago por realizar, es una de las cargas que tenemos en las facturas que todos nosotros estamos pagando. Por lo tanto, es importante la toma de esa decisión, que no es fácil, pero que el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que tomar para poner un freno, para que dejáramos de tener este problema, para que dejáramos de engordar este déficit de tarifa. Bueno, pues el resultado de esto fue que los fondos que habían invertido en España decidieron iniciar entonces una batalla en el CIAT, que es el organismo de arbitraje del Banco Mundial, reclamando el pago de estas primas. Y ya sería en los años posteriores, 2013-2014, cuando se culminaría la reforma del sistema eléctrico y la reducción también de hasta un 40% de las primas. Y es que, en concreto, en el 2012, Rajoy decidió rebajar las primas al 7%, es decir, veníamos del 25% y quedaron en el 7, 7,5%. Y este recorte fue de 1.700 millones de euros totalmente. Es cierto, también hay que decir que el Tribunal Constitucional posteriormente avaló esta medida. Y así, con todo, se acabó con el sistema de ayudas verdes. ¿Qué es lo que pasa? Que luego en 2019, Zapatero, en un acto de estos, digamos, que salen los políticos siempre a hablar a toro pasado, aseguró que provocó un desajuste durante su mandato, un desajuste económico en el sistema eléctrico que rondaba los 30.000 millones. Y como bien decías, esta es una cantidad que poco a poco nos han ido aplicando a los clientes en los recibos de la luz. Bueno, hemos desarrollado, escuchando a los protagonistas, esa génesis de dónde viene el problema. Pero ¿quién es el que ha estado monitorizando las consecuencias desde que se ha decidido impagar estos laudos en los que nos han ido metiendo las empresas internacionales? Hay que decirlo, con todas las de la ley, porque se les cambió el juego a mitad de la partida y, por lo tanto, las inversiones que ellos comprometieron, en virtud de los beneficios que les prometieron que iban a obtener de manera asegurada, pues evidentemente han ido cayendo a favor de estas empresas. Diego Sánchez de la Cruz es quien ha estado detrás de todo esto, compañero en Libertad Digital, donde podemos leer todas las semanas sus crónicas. Casi todas las semanas, siempre alguna de las consecuencias de estas decisiones y de los impagos a las renovables. Diego Sánchez de la Cruz, también responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana y de otros muchos institutos y otros muchos cargos que ostentas, Diego, y que te hacen merecedor de un saludo con todos los respetos desde Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás, Diego? Pues muy bien, con una presentación con honores como esta, mejor aún, claro que sí. Bueno, con honores y especialmente en el programa de hoy, donde queremos que nos desarrolles un poco cómo ha sido esta catarata de bofetadas internacionales que automáticamente hemos ido impagando de una manera sistemática. Sí, bueno, lo habéis escrito bien, ¿no? Lo que pasó en España fue una modificación retroactiva de las reglas de juego. En España se podían haber cambiado las reglas de juego, ¿no? Podríamos haber dicho que a partir de X determinado momento, ¿no? Ya no se iban a conceder las primas. El problema es que además también se pretendía echar la vista atrás y que a todos los inversores que habían desembarcado con unos incentivos, ¿no? se les iban a aplicar otros a partir de ahora. Y eso es lo que, lógicamente, no sentó nada bien a una serie de empresas, de fondos, o incluso inversores particulares que hicieron que en España se movilizase una inversión
de más de 70.000 millones de euros para desplegar esta tecnología, que además pues está a la vista de todos, ¿no? Porque buena parte de la infraestructura solar fotovoltaica que tiene España, también eólica, al final viene de los incentivos que se dieron en esos años. Que es verdad que eran unos incentivos que España no se iba a poder permitir, pero que es verdad también que lo lógico era sentarse con estas empresas y plantearles algún tipo de indemnización, algún tipo de compensación, algún tipo de salida negociada, una extensión de la vida útil de sus plantas, algún otro tipo de incentivo, ¿no? Derechos de participación en nuevas infraestructuras, cualquier fórmula que hubiese permitido restituir a los afectados. Y sin embargo no se hizo eso. Se optó por dar una serie de hachazos regulatorios y fiscales. Las primeras denuncias internacionales se producen bajo gobierno de Rodríguez Zapatero. Esto es importante decirlo porque hay quienes le imputan todo el problema a Rajoy, hay quienes intentan también deslizarle toda la culpa a Zapatero. Realmente Zapatero es el que aprueba unos esquemas de retribución disparatados y realmente Rajoy el que termina de darles un hachazo, pero Zapatero también empieza a hacer una serie de modificaciones que motivaron distintas denuncias internacionales, o sea que ahí también hay parte de culpa de Zapatero, no solo en haberse excedido, sino también en el riesgo jurídico que generan los cambios que puso en marcha ya el gobierno socialista, y después su sucesor, Mariano Rajoy, hizo una serie de cambios pensando en la sostenibilidad presupuestaria y fiscal del reino, sí, pero en última instancia violando frontalmente las condiciones de seguridad jurídica que se le garantizan a todos estos inversores en virtud de una serie de tratados de los cuales España es firmante, porque esto también ya trasciende lo que es la legislación nacional. España era firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando concedió estas ayudas, estos incentivos. Es verdad que España lo ha abandonado ahora, este tratado, pero aún ni siquiera se ha articulado la salida y en cualquier caso esto solo afectaría a inversiones futuras, ¿no? Vamos, y además, Diego. ese tratado... Sí, perdóname, Dime, Diego. dime. Si te parece, estabas mencionando los problemas que tiene estas decisiones respecto a la seguridad jurídica de la que no goza precisamente nuestro país, y tengo al teléfono también a uno de nuestros analistas de cabecera, en concreto a nuestro analista cabecera de todos los lunes, que es José María Rotellar, a quien yo le quería preguntar. Vamos a seguir enseguida, Diego, a repasar esos laudos y cuáles son las consecuencias también monetarias, económicas, de prestigio y también de embargos que está teniendo toda esta problemática, pero sí que me gustaría una reflexión de José María. ¿Cómo estás, profesor? Hola, buenos días. Una apreciación respecto a el problema invisible casi, ¿no? O sea, con Diego vamos a poder ver hasta qué punto el problema económicamente es enorme, pero es que hay un problema oculto que no se va a sumar, que es el de el riesgo reputacional que nos está haciendo incurrir precisamente esas decisiones sistemáticas de impago, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Todo tiene su origen, como siempre, en un intervencionismo del mercado, ¿no? Con Zapatero se inicia un proceso, o por lo menos se intensifica, en el que se subvenciona de una manera muy importante a las energías renovables. Se les concede una serie de subvenciones que después efectivamente es el gobierno del presidente Rajoy el que las suspende, y a partir de entonces vienen todos estos problemas judiciales que está teniendo el Reino de España con esos potenciales perjudicados, ¿no? por aquella decisión, pero todo viene por intervenir el mercado, ¿no? Por intentar que fuese rentable algo que desde luego no lo era entonces, que incluso ahora en muchas ocasiones tampoco lo es, pero desde luego entonces no lo era, y se daban subvenciones pues por sembrar un campo de paneles solares, ¿no? Por ejemplo, porque simplemente con la subvención se podía obtener un rédito mucho más interesante. Zapatero dejó la economía como la dejó, que es prácticamente quebrada. Hubo que realizar muchísimos ajustes y, entre otros, el gobierno de Rajoy optó por esta suspensión, que desde luego quizás no fue lo más acertado, porque pese a que fuese un mal compromiso, no debería España haber adoptado ese compromiso,
pero una vez adoptado tiene que responder, y si no se genera inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica se termina pagando al final en inversión que no viene y en menor credibilidad y por tanto mayor exigencia de rentabilidad a la deuda, por ejemplo, que España quiera colocar para financiarse. Sin duda, unos problemas de reputación que van mucho más allá de las propias cifras que ofrece el problema. Profesor, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Con Ánimo de Lucro. Buenos días. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Diego, nos lo ha dejado votando el profesor. Sí, bueno, que efectivamente, como decía José María, el problema de seguridad jurídica empieza en el momento en el que, siendo conscientes, ¿no?, de que los costes de esas ayudas se habían disparado, ninguno de los gobiernos, ni Zapatero primero ni Rajoy después, le da un encaje legal, pactado y una solución ordenada a este problema. Y lejos de ir a menos, el escándalo va a más. ¿Por qué? Porque, como decía antes, todas estas empresas sabían que España era firmante del Tratado de la Carta de la Energía y sabían, por lo tanto, que podían denunciar a nuestro país ante los tribunales internacionales de arbitraje que resuelven las típicas disputas entre inversores internacionales y estados. En este caso, se han presentado más de 50 denuncias contra España. De momento se han resuelto alrededor de unas 36. Ha habido algunos casos en los que se llegó a un acuerdo, en concreto entre un fondo de Abu Dhabi que quería hacer alguna otra inversión en España y, bueno, hubo algún tipo de enjuague ahí con el Ejecutivo. Hubo algunos casos en los que las empresas tuvieron que retirar sus denuncias porque es muy caro litigar contra un Estado que dispara con pólvora del rey y que con dinero del contribuyente sigue contratando más y más abogados y bufetes internacionales para intentar estirar el chicle. Y luego hay 26 laudos ahora mismo que son ya condenatorios con España, la gran mayoría de ellos son firmes, y puesto que el gobierno, lejos de reconocer estas deudas, en un salto casi imposible de creer para muchos observadores, se niega a resarcir a los afectados, lo que ha hecho es que todas estas empresas lleven esos laudos a la justicia de otros países que también son firmantes del Tratado de la Carta de la Energía y que, por lo tanto, sus tribunales están obligados a reconocer estas decisiones como si fuesen sentencias emitidas por la justicia de esos mismos países. Entonces, en Reino Unido, en Bélgica, en Australia y ahora también desde hace algunas semanas en Estados Unidos, España ya consta formalmente como un país deudor y las propiedades y los bienes y los activos del Reino de España están siendo embargados como consecuencia directa de esos impagos y de esa condición de España ya como un país incumplidor, como un país deudor. España es el país con mayor número de laudos internacionales pendientes de pago, por encima de Venezuela o de Rusia, que obviamente no es la compañía donde queremos estar. Si queremos trasladar la imagen de ser un país serio donde se respetan los derechos de los inversores y de las empresas. Además, creo que en una de tus últimas informaciones, yo creo que todavía se puede leer en Libre Mercado, hablo de memoria, porque las he leído todas, me baila, no sé si es la última o en una de las últimas. Sí son muchas, reconozco que he publicado mucho del tema. Muchísimas, sí, gracias a Dios, porque te tenemos ahí siempre al pie del cañón y cada vez que hay una novedad estás al quite para ofrecérnosla. Pero tú hacías el cálculo, Diego, que a mí me parece muy interesante, de lo que nos está costando de más precisamente ese empeño en no pagar. O sea, me refiero, claro, si tú entiendes que al ser firmante de esos pactos y después de lo que se ha hecho, pues evidentemente hay que resarcir a las empresas a las que se les da la razón en instancias internacionales, bueno, pues oye, pues pagas y ya está, has incurrido en un problema, te han quitado la razón, has tratado de defender tu posición, no lo has conseguido con éxito, pues tendrás que pagarlo. Y habrá quien piense que precisamente gracias a que nos estamos oponiendo, estamos abaratando esa factura que podría ser muy alta. Pero lejos de eso, lo que nos está sucediendo es que por negarnos todo bueno, pues lo que son las multas, los intereses de demora, más allá del dinero gastado en equipo jurídico por parte o a cargo del Gobierno de España para tratar de defender estas posturas indefendibles, nos está incurriendo en un sobrecoste que ya supera los 300 millones de euros. Sí, porque básicamente el problema es que por un lado están las indemnizaciones que están pendientes de pago, que son 1.560 millones. La AIREF lo ha incluido en su último informe sobre deudas implícitas que el Gobierno debería estar reflejando en su contabilidad y en su planificación fiscal.
Entonces Y que hablamos no de incluye. 1.560 millones, que por cierto es una cantidad muy grande para todas estas empresas, lógicamente, pero que es una cantidad que el Reino de España tiene. Es decir, el Reino de España puede pagar 1.562 millones y tiene capacidad de pago de 1.562 millones, que además, por cierto, y hago aquí un paréntesis, las empresas afectadas, desde un evento que se celebró el pasado mes de mayo en Madrid, y a través de distintos contactos con el gobierno y con la oposición, han dejado claro que están dispuestas a reinvertir ese dinero, es decir, que le dan una salida política al gobierno para que pueda decir, oye, que sí, que nos habéis ya pagado esto y tal, pero es que además lo reinvertimos en España, en energías verdes y demás, que al final es a lo que se dedican estas empresas. Es que empecemos por ahí, las empresas afectadas son empresas como Nextera, E.ON, EDF, son compañías grandes que están en muchos casos metidas en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, como no se resarce a los afectados, la cifra total de obligaciones, en vez de ser de eso, un poco más de 1.500 millones, ya está cerca de los 1.900 millones, porque hay pues más de 300 millones de euros de sobrecostes en concepto de los intereses de demora, es decir, cada día que pasa se acumula más deuda ligada a estos laudos, las condenas en costas, porque obviamente cada vez que España intenta litigar para ya no solo para que no se reconozca un laudo, sino para parar un embargo o una incautación de un bien o de un activo. Todo eso hay que pagar una defensa legal. Y cuando se pierden, además, esos procesos, hay que pagar una condena en costas, ¿no? Y a todo eso hay que sumarle, además, que, claro, la contratación de abogados, como antes decía, con pólvora del rey, sí, pero, claro, esa pólvora la pagamos los contribuyentes y ya está por en torno a los 74 millones de honorarios de consultores, abogados, que están haciendo el agosto, lógicamente, con estos gastos, en los que incurre el gobierno de España y que son gastos que no van, obviamente, pues ni a bajar los impuestos, ni a educación en general, ni a nada, ¿no? Van simplemente a seguir estirando el ciclo. Entonces, sí, como bien dices, no sale gratis. Ahora mismo también, por ejemplo, España tiene bloqueados distintos bienes y activos. Por ejemplo, hay 80 millones consignados en una cuenta de banco en Bélgica, de los que España ha tenido que depositar y de los que España no puede disponer hasta que no se resuelva uno de los procedimientos que están en marcha ahí. Entonces, esa sería otra cifra. Es más, en el encarecimiento de la deuda española está jugando un papel este factor, puesto que algunos de las empresas que han sufrido los impagos han iniciado un proceso de default técnico contra España que está a punto de llegar a la justicia británica, pero que ya el mero hecho de haberlo anunciado ha generado un encarecimiento de la financiación que en términos directos va de 3.000 a 4.000 millones, pero claro, cada vez que se encarece el bono del Tesoro, se encarece toda la financiación y el perfil de riesgo de la economía española, y el impacto en estos 2 años para el coste de financiación de las empresas, las familias y el Estado acumula en total 11.000 millones de euros de golpe para España. Claro, es que cuando hablábamos, yo sobre todo al principio, de esas consecuencias ocultas, de esas consecuencias de reputación, muchas de ellas también se pueden medir, y precisamente el problema de ese empeño sistemático que tiene el gobierno, anunciado además, de no querer pagar, no querer atender a estas resoluciones, no querer pagar lo que las instancias internacionales dicen que tenemos que pagar, y que honestamente creo que tendríamos que pagar, entre otras cosas porque si se tomó una decisión drástica en su momento fue porque había que cortar una sangría de dinero que no estaba conduciendo a nada bueno, sino todo lo contrario. Estábamos convirtiendo a los españoles en los ciudadanos de la Unión Europea que más cara iban a tener que pagar la luz, porque tenían que estar atendiendo un déficit que se había generado en los años anteriores y que era imposible de tapar si manteníamos esa política de subvenciones. Se tomó una decisión complicada, más o menos acertada. Yo aquí no entraré demasiado porque habrá, habrá interpretaciones para todos los gustos, pero evidentemente una de las cosas que había que hacer era frenarlo. Si en la consecuencia de ese frenazo es que te toca pagar en laudos 1.500 millones, págalos, deja el problema en paz y no lo hagas más gordo, porque el problema ahora es que, como bien dices, Diego, tenemos guerras abiertas en muchos países y alguna de esas guerras puede implicar un default de nuestra deuda, concretamente en Reino Unido. ¿Nos podrías explicar qué llegaría a pasar en el caso de que ese default se ejecutara? Bueno, hay 4 títulos de deuda española que fueron negociados en mercados extranjeros, no en España, como se negocia el grueso de la deuda, y que por lo tanto ofrecen garantías adicionales a los inversores. Estos inversores pueden intervenir los títulos de deuda si España está incurriendo en sus obligaciones de pago. Y entre los titulares de esta deuda hay un proceso que está en marcha en cuanto a su notificación al Gobierno de España,
Gobierno de España que, por cierto, cuando Carlos Cuerpo era el secretario del Tesoro, fue él quien fue notificado de ello y que además encargó inmediatamente un estudio y una asesoría jurídica por valor de €500.000, o sea, que sabe perfectamente de lo que estamos hablando el ministro de Economía. Y, como decía, pues como hay inversores que ya han notificado al Gobierno de España su intención de activar esta cláusula y no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo, esto puede llegar a los tribunales británicos. Si los tribunales británicos le dan la razón a los afectados, desde ese momento hay pues más de 2.000 millones de euros de deuda española que se podrían pagar de forma inmediata, o de lo contrario España estaría en un escenario de default. O sea que seguimos hablando de distintas formas y distintos modos en los cuales los bienes del país están viéndose afectados. Hay 4 cuentas de banco de España en Reino Unido que están congeladas. Hay, como decía antes, 80 millones de euros depositados en una cuenta en Bélgica que no se pueden disponer para cualquier actividad de gasto del Estado porque están reservados para este procedimiento. Hay procesos de embargo en marcha en Reino Unido que afectan ya de forma cautelar a la sede del Instituto Cervantes, a la sede de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Está este procedimiento de default y además está el hecho de que ya se han reconocido las deudas que tienen estas empresas encima de la mesa, tanto en Australia, con una sentencia de la Corte Suprema, como en Estados Unidos, con la primera decisión judicial que ya apunta en esta decisión y que trascendió hace escasas semanas. Entonces, el juego de intentar impagar los laudos está haciendo que todo se vuelva más caro, más costoso, más duro en términos reputacional y además en términos financieros. Con este procedimiento del default técnico la situación se complica más aún y eso encarece la financiación, eso empeora el perfil de riesgo de la economía española y en definitiva es un factor más que empobrece la entrada de inversión extranjera en nuestro país, inversión que está un 50% por debajo de lo que lo estaba en el momento en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia y que de hecho se ha desplomado precisamente en los mercados donde están vivos estos procesos, porque si uno bucea en los datos, de donde más ha caído la inversión extranjera es Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, que es donde se están canalizando estas denuncias. Tremendo todo lo que nos cuentas. Vamos a seguir muy pendientes, Diego, de todo lo que nos vayas contando en Libre Mercado sobre esta problemática, sobre este culebrón, prácticamente podríamos decir, que nos está saliendo cada día más caro y además ya nos afecta directamente al bolsillo de los españoles, de cada uno de nuestros oyentes y espectadores. Así que, Diego, te agradezco muchísimo que hayas querido participar hoy en Con Ánimo de Lucro para arrojar algo de luz sobre todas estas problemáticas, aclarar puntos oscuros y dar un poco la dimensión del problema y hasta dónde nos puede afectar. Venga, muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues ahí teníamos a Diego Sánchez de la Cruz, sin duda, Rubén, uno de los grandes que tenemos entre nosotros. Tenemos la virtud, la suerte y vamos, tenemos mucho que agradecer de contar con él en nuestras filas en Libertad Digital, en Libre Mercado, para con muchos temas, pero este en concreto lo tiene tan estudiado, está tan de cerca, tan encima, que es impresionante cuando ves todos los datos juntos, cuando ves toda la problemática junta y cuando te das cuenta de hasta qué punto ya nos empieza a afectar al bolsillo de los españoles, que es evidente que había que tratarlo y había que tratarlo en profundidad. Eso es un lujo contar con sus análisis siempre sobre este tema. Y como bien dices, al final esto lo que nos lleva es a las consecuencias que tiene siempre el intervencionismo, como decía anteriormente José María Rotellar. Bueno, pues Rubén Folguera, José María Rotellar, Diego Sánchez de la Cruz, se quejarán ustedes, el problema de las renovables, pero no queda aquí todo, tenemos más tela que cortar en el día de hoy y ahora ya en los mercados.